A esta hora estamos en contacto con Raúl Velázquez, él es analista en industrias extractivas en la Fundación Jubileo. Y vamos a hablar de un tema que a veces, como pasa el tiempo, se olvida entre tanta cosa que hay, que es yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, el precio del petróleo que se fue abajo, creo que en el mes de abril, y después la cosa se calmó aparentemente, y de este tema queremos hablar con Raúl Velázquez. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto poder conversar con ustedes hoy en la tarde. Bueno, Raúl, la crisis del precio del petróleo a menos bajo cero ocurrió en abril, ¿verdad? Así es. Así es, fue un día histórico, en realidad, el 20 de abril, en el que por primera vez en la historia del mundo, en realidad, y desde que el petróleo se cotiza como una materia prima, pudimos ver a nivel mundial una cotización negativa del barril de petróleo, que alcanzó a cerca de los menos $37 el barril en ese día, y posteriormente, evidentemente, como tú bien mencionas, José Luis, hemos venido viendo una lenta recuperación. Yo no diría una recuperación total, porque todavía el precio se mantiene por debajo de los $50 el barril, pero obviamente ha recuperado en relación a los valores alcanzados en abril. Ajá. Y ahora, en esto, Raúl, ¿qué pierde el país? ¿Cómo le ha ido? Porque ese precio, menos $37 el barril, ha tenido que tener algún impacto en nuestra economía, ¿no? Bueno, en realidad va a tenerlo, ¿no? Durante este semestre estimamos que va a haber un efecto realmente en la economía del país, debido en primera instancia, bueno, fundamentalmente por la exportación de nuestro gas natural. Ahí es bueno recordarle a la gente que nuestro precio de exportación del gas natural, tanto a Brasil como a la Argentina, es calculado trimestralmente, pero en base al precio internacional del barril de petróleo. Entonces, así como entre el año 2004 y 2014, cuando subió el precio internacional del petróleo, también subió nuestro precio de exportación, y el país se benefició de un inédito boom, ¿no?, de ingresos por la exportación de gas natural. Y lo propio ocurre desde el 2015, cuando cae el precio del petróleo, y más aún con esta caída que hemos visto este año, seguramente también va a caer nuestro precio de exportación de gas natural. El efecto no es inmediato, José Luis, sino que hay un rezago aproximadamente entre 3 y 6 meses, ¿no? En los primeros 3 meses, después de una caída, se siente un primer efecto parcial, pero en los siguientes 6 meses se siente ya el efecto total en nuestro precio de exportación de gas natural. Y a raíz de eso es que nosotros estimamos que los ingresos por la exportación de gas natural en particular, Bolivia va a recibir cerca de $650 millones menos de lo que se había presupuestado en el presupuesto general de la nación. Ajá, bueno, eso va a afectar entonces, porque bueno, el primer impacto se ha debido conocer en el mes de julio. Si esto ocurrió en abril, mayo, junio, julio, es el tercer mes. ¿Se sabe de cuánto fue el impacto de menos ingresos para el país hasta el mes de julio? Todavía no se tiene el dato publicado por el Ministerio de Hidrocarburos ni por YPFB, pero sí estimamos que el precio tendría que haber descendido de cerca de $5 el barril, $5 el millón de BTUs, perdón, en lo que estaba hasta a principios de año, a aproximadamente 3,7, $3,6 el millón de BTUs en este trimestre. Entonces, con eso ya habríamos visto un primer seguramente descenso, que ya estos meses, julio, agosto y septiembre, lo tienen que haber ya sentido, o lo van a sentir seguramente las gobernaciones, las alcaldías y la universidad, cuando se realice el pago de la regalía y del IDH. Recordemos que ahí, de acuerdo a la normativa vigente, YPFB tiene un plazo de hasta 90 días para hacer el pago de estos impuestos y regalías. Entonces, seguramente ya, como anticipábamos en este semestre, ya las alcaldías, gobernaciones y universidades van a recibir menos ingresos. Ajá, bueno, ahora cuando uno ve que el precio del barril de petróleo ha descendido hasta menos $37, bien se puede imaginar que la venta de nuestro gas va a descender algo menos de cero,
¿O no es así? No, no es así. Evidentemente da esa impresión, ¿no es cierto? Y es como que uno se preocupa bastante al ver el dato, pero no termina de ser así, debido a que lo que se toman son promedios, ¿no es cierto? Tanto promedios mensuales como promedios trimestrales, en este caso. Entonces, obviamente ese valor negativo de menos 37 se compensa claro, se compensa con los valores positivos que ha tenido en otros días, en ese mismo mes, ¿no es cierto? Lo que nos permite tener un precio promedio del petróleo en el mes de abril de $16,55 el barril en realidad. No, si bien un día que ha sido el 20 de abril fue el día desastroso a nivel mundial para la industria del petróleo y del gas, lo cierto es que el promedio de abril es de $16,55 el barril. Y en base a ese precio se hacen los pagos de las regalías y todo eso, ¿no? Pero también sabemos que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hidrocarburos y EPFB fija presupuesto en base a los ingresos que va a tener sobre la venta del petróleo. Y creo que jamás se han imaginado que este año el precio del petróleo iba a llegar a menos $37. Y me imagino, no sé si estaba fijado en $40 el barril, el precio del barril de petróleo, para hacer el presupuesto y las regalías y el pago de otros asuntos, ¿verdad? Porque eso se hace así, ¿no? Es así, José Luis. Bueno, por una parte hay que tomar en cuenta que el proyecto del presupuesto general del 2020 lo envió en realidad el anterior gobierno en septiembre del año pasado, así como el del 2021 seguramente se presentará en septiembre de este año. Entonces, como tú bien dices, obviamente en septiembre del 2019 nadie se imaginaba, creo que ni en su peor pesadilla, la situación del coronavirus por una parte, y por la otra el efecto mundial que ha tenido la caída en el precio internacional del petróleo, ¿no? Entonces, eso obviamente era muy difícil de que alguien lo pueda pronosticar. Y de esa forma es que el presupuesto general del Estado fue incluso después, si mal no recuerdo, corregido, y quedó con un precio del barril de $51,3 el barril, ¿no? Entonces, por eso te decía, aún así, considerando que ya hay en estos meses una recuperación del barril, podemos ver que está promediando los $42 el barril actualmente, que todavía está por debajo de lo que se había presupuestado en el presupuesto para este año. Claro, y hay promedios que se hacen y, por ejemplo, si uno presupuesta $50 y solo le ingresan, decir algo, $16, va a tener un déficit muy grande en su presupuesto, ¿no? Seguramente, lo peor es que viene por doble partida, porque por una parte tenemos la caída en el precio, pero por la otra también la caída en los volúmenes exportados al Brasil. El presupuesto general del Estado para este año consideraba una exportación promedio al Brasil de 19 millones de metros cúbicos por día, ¿no? Sin embargo, han existido meses, como por ejemplo abril, justamente abril también, en el que el promedio de exportación de gas al Brasil ha sido de 10,7 millones de metros cúbicos por día. Entonces, hay un efecto tanto precio como volumen que obviamente forman, si tú quieres, una muy mala noticia para Bolivia porque se traducen en menores ingresos, ¿no? Cae el precio, cae la cantidad, obviamente el ingreso va a ser menor y eso nuevamente, como te decía, se lo siente en este trimestre. Y justamente por este vínculo que hay entre la fórmula de exportación de nuestro gas natural con el precio del petróleo, eso también nos muestra que cualquier recuperación que tengamos en estos días ya no la vamos a sentir en este año si es que el precio del petróleo recupera. Por ejemplo, ahorita lo vemos en torno a los 42, $45 el barril el precio del petróleo. Eso se va a traducir recién para nuestro precio de gas natural en diciembre o con más seguridad enero, febrero y marzo del siguiente año. Entonces, así como las caídas nos llegan más lento, las recuperaciones también. Y Raúl, ¿hay alguna forma, alguna manera de compensar estas pérdidas? ¿Es pérdida y ahí termina el asunto? Bueno, por una parte, hay que tomar en cuenta que Bolivia no es el único país productor de hidrocarburos en el mundo, ¿no es cierto? Hay muchos otros. Y muchos otros han transitado esta ruta mucho tiempo antes que nosotros también. Lamentablemente, en el caso de Bolivia, hemos tenido en su momento
una amarga experiencia con el estaño. Seguramente quienes nos escuchan recuerdan la década de los 80, ¿no? La primera mitad, sobre todo, en la que hubo un shock muy fuerte por la caída en el precio del estaño. Y lo que se supone que debía haber aprendido Bolivia y otros países también han aprendido con la caída de la crisis del petróleo de los 70, finales de los 70, es que había que ahorrar, ¿no? Ahorrar en épocas de bonanza, por más pequeño que pueda ser ese margen de ahorro, pero poder ahorrar un poco para cuando vengan justamente estos contraciclos, estos ciclos de caída más bien de precios, y que obviamente se traducen en menores ingresos y que afectan las economías de los países. Entonces, naturalmente ahí, José Luis, lo deseable, lo que desde Jubileo hemos recomendado en innumerables situaciones. Yo justamente el otro día veía una publicación que sacamos en 2012, imagínate, sobre este tema en el que recomendábamos que se cree un fondo de ahorro, justamente con este boom de ingresos. Y lamentablemente esto no ha ocurrido. Creo que ha sido un grave descuido de las autoridades, tanto del nivel central, pero también de los niveles subnacionales. Porque recordemos que desde el marco de las autonomías, las gobernaciones y los municipios tienen autonomía sobre los ingresos que reciben. Entonces, obviamente, ellos también debieron haber generado a nivel subnacional fondos de ahorro o mecanismos de ahorro que permitan compensar un poco estas caídas y por lo menos darle estabilidad y sostenibilidad a los gastos en salud, en educación, esos gastos que son estructurales y fundamentales para la población. Bueno, Raúl, te voy a pedir un par de minutitos si nos puedes esperar, porque quiero hablar sobre este tema y sobre la administración del YPFB. A ver cómo nos va. Volvemos con La Tarde en Directo. Seguimos en La Tarde en Directo conversando con Raúl Velázquez, analista en industrias extractivas de la Fundación Jubileo. Y estamos hablando sobre el petróleo, sobre la crisis del petróleo, pero también sobre las instituciones que tenemos acá en nuestro país que se encargan de todo esto del gas, del petróleo, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la ANH, en fin. Raúl, la diputada Lourdes Millares ha hecho una especie de denuncia porque dice que en yacimientos se ha nombrado a un periodista como vicepresidente del directorio de YPFB Refinación y continúa un abogado como gerente nacional de redes de gas y ductos. Bueno, el periodista está en su derecho, puede trabajar en YPFB Refinación, pero dice la diputada Millares que el dueño del medio, el periodista dueño de un medio que se llama Tarija 200 y de la consultora Prodepro, el año pasado tenía contratos con yacimientos por hasta 200.000 bolivianos por temas de imagen corporativa. ¿Es posible que una entidad como Yacimientos funcione con este tipo de personas, un periodista en el directorio en el directorio de YPFB Refinación, un abogado como gerente nacional de redes de gas y ductos? Bueno, es muy buena la pregunta, José Luis. ¿De qué es posible que funcione? Es posible que funcione, pero probablemente funcione mal, ¿no es cierto? Y es lo que viene ocurriendo en YPFB, no solamente ahora, sino desde hace más o menos 10 años o incluso más, creo, debido a la falta de desinstitucionalización, yo creo en realidad, de YPFB. Lo que ha ocurrido es que, lamentablemente, la ley de hidrocarburos 3058, vigente hasta hoy, cuando fue aprobada en 2005 y establecía la refundación y recuperación de YPFB, lo que se hizo es recuperar YPFB, pero a la par recuperar a YPFB como un botín político, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, más allá de el perfil o la amistad que pueda tener una persona en particular, creo yo que el grave problema es que se ha desinstitucionalizado a la empresa, ha quintuplicado prácticamente su cantidad de personal en los últimos 10 años, ¿no es cierto? Y lejos de convertirse en el brazo operativo del Estado, como lo establece el artículo 361 de la Constitución, lo que se ha convertido es en un aparato burocrático, ¿no es cierto?, que favorece lamentablemente al partido de turno, sea quien sea el que esté.
Entonces, creemos que esto es un tema que tiene que ser corregido, tiene que ser cambiado sin duda. Cabalmente desde la Fundación Jubileo hemos emitido un pronunciamiento sobre la situación de la institucionalidad en el sector de hidrocarburos y en YPFB en particular el día sábado, justamente a raíz de una declaración que hizo cabalmente el ministro de Hidrocarburos, José Luis, en el que anunciaba una reestructuración de YPFB. Entonces, a raíz de este anuncio, y es curioso además, ¿no es cierto? Este anuncio se produce el viernes y el sábado nos enteramos de este nombramiento que tú haces referencia y a la declaración que hizo la diputada Millares sobre este punto. Es una contradicción total, ¿no es cierto? Hablamos de reestructurar YPFB, pero a la par se presentan este tipo de denuncias de contratación de amigos o de personas cercanas al ministro. Como lo decimos bien en el comunicado de Fundación Jubileo, creemos que definitivamente YPFB debe ser reestructurada e institucionalizada, ¿no? Ahora, obviamente, el momento de hacerlo con seguridad que no es este. ¿Por qué? Porque una reestructuración de YPFB e institucionalización de YPFB debe ser el resultado de una nueva política hidrocarburífera. No debe ser el resultado de una campaña electoral o de declaraciones que algunas autoridades hacen a veces al calor de esta campaña, ¿no es cierto?, en la que quieres anunciar algo y mostrar que se está cambiando algo, cuando en realidad estás hablando de, para empezar, la empresa más importante que tiene actualmente Bolivia, y en segunda instancia de un sector estratégico como es el de hidrocarburos. Entonces, obviamente que una reestructuración de YPFB debería partir de una nueva política hidrocarburífera, que como tú mencionabas, defina roles claros para la NH, para el Ministerio de Hidrocarburos y para YPFB, para las diferentes instituciones del sector. Entonces, es importante y en ese sentido va la reflexión que lanzaba Fundación Jubileo, y es que este tipo de cambios estructurales son muy necesarios, pero deben realizarse al amparo de una nueva política hidrocarburífera, que es lo que necesita Bolivia. Y que además probablemente tenga que ser el próximo gobierno el que emprenda esta reestructuración, y no este gobierno que, hay que recordar siempre, es transitorio, ¿no? ¿Para qué meterse a fondo en la reestructuración de una entidad tan importante como YPFB si estamos a, no sé, un par de meses de ir a las elecciones y en noviembre o diciembre un cambio de gobierno, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. El problema es que, por una parte, tenemos un gobierno transitorio. Segundo, que una política hidrocarburífera, más aún si es de largo plazo, no la va a definir solamente un gobierno, menos aún un ministro o una autoridad que es pasajera, como cualquier autoridad en realidad, sino que debería responder a una ley, y esa ley tiene que ser tratada por la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, que seguramente también saldrá de las elecciones, pero además, en un caso tan complicado como el de hidrocarburos, y por las complicaciones particulares que tiene YPFB, José Luis, es importante que además esta nueva política hidrocarburífera sea construida de forma participativa, ¿no es cierto?, que involucre a las regiones productoras, que involucre a los movimientos, organizaciones sociales, que involucre a las empresas petroleras, tanto nacionales como extranjeras, es decir, escuchar a los diferentes actores y las diferentes percepciones que existen sobre cómo podría Bolivia reposicionarse dentro de la industria hidrocarburífera a nivel regional. Entonces, creemos nosotros que esto tiene que darse en el marco también de un diálogo amplio, abierto, que seguramente, como tú bien dices, deberá conducir el siguiente gobierno y con el respaldo, obviamente, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno, estamos en época preelectoral y seguramente vamos a encontrar muchas de estas cosas que ojalá no surjan porque al país no le conviene. Raúl, te agradezco muchísimo por estos minutos con el rol, por haber consultado todo esto y siempre por tu accesibilidad. Muchas gracias. A ustedes, José Luis, un gusto, muchas gracias y saludos a la gente que nos escucha. La conversación con Raúl Velázquez, analista de industrias extractivas en la Fundación Jubileo. El tema, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la crisis del petróleo y la crisis de la institucionalidad de esta entidad.